¿sí? No teníamos libertad de ir a fiestas o de ir a reuniones, o ni con los compañeros de la escuela. Entonces era un régimen estrictamente militar, así es. Cuando teníamos sanciones, que desobedecíamos algo, nos encerraba y tenía un espacio especial en una habitación donde por ahí nos pasaba el pan y el agua. O sea, estaban como arrestados. Exactamente, éramos niños. Terminé muy pronto, estudié la carrera de contador privado, y inmediatamente a los 16 años yo ya trabajaba formalmente porque mi profesor me contrató inmediatamente al terminar la carrera. Y de allí empecé a juntar mi dinero. Yo ahorraba, ganaba 10 pesos y ahorraba 10 pesos, ganaba 20 pesos, ahorraba 20 pesos, porque yo sabía que mi papá y yo no podíamos convivir en el mismo espacio. Entonces, yo empecé a juntar todo mi dinero y yo todo se lo daba a mi mamá, todo lo que ganaba, ella lo guardaba. A los 19 años me compré mi primera casa. No, hay unas mujeres como tú en este caso que dicen, ok, es mi responsabilidad y no necesito de. Así como no necesité a mi padre a los 16 años, yo lo voy a sacar adelante. Y no demandaste nada, porque eres una mujer independiente. Yo creo que ese es el verdadero feminismo que las mujeres tienen. Tú eres un ejemplo de feminismo y de bien entendido. Es de una mujer totalmente autónoma en lo emocional y en lo económico. Y dices, yo lo saco adelante, ¿no? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Hablemos Franco. En esta ocasión nos acompaña Virginia Chávez García, quien con una carrera técnica contable y trabajando desde los 10 años, compró su primer casa a los 19, ayudando a toda su familia, y se ha convertido en una referente de la industria de los seguros a nivel nacional e internacional. Virginia tiene estudios y reconocimientos por la Premier Association of Financial Professionals, el Instituto Mexicano Educativo de Seguros y Fianzas y el Life on the Greater Training Council. Es fundadora de Chávez García Consultores desde hace más de 35 años, que ya la colocó este año en el $1 Million Round Table, la asociación de los profesionales en seguros más importantes del mundo. Quédate con Virginia y Francisco Villagrán a escuchar su historia forjada a propia mano. Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo de Hablemos Franco. En esta ocasión tenemos la gratísima sorpresa de que nos ha visitado Virginia Chávez. Ella es una súper reconocida a nivel nacional e internacional asesora de seguros. Tal vez una de las mejores en el top 10 de México, internacional también. Reconocida por muchas aseguradoras y tiene una historia también fascinante que contarnos, que te agradezco hoy, Virginia, que estés con nosotros. Y pues vamos a entrarle de lleno, ¿no? Quería platicar contigo. Yo te conozco desde hace algunos años porque evidentemente fuiste mi asesora de seguros, ¿no? Así es. En esa casi necesidad de prever absolutamente todo, siempre una asesora de seguros se convierte en algo fundamental. Entonces, y me precio también, así como yo de mis clientes se convierten en amigos, también ha habido una amistad que yo soy tu cliente y también se ha convertido en una amistad que me la has demostrado cuando ha habido algunos eventos más escrito, oye, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? ¿En qué te ayudo? Y eso me demostró que estás al pendiente, no solamente de la vigencia de la póliza, sino del tema personal, ¿no? Entonces eso te hace una buena profesional porque te involucras personalmente con los temas de tus propios clientes. Entonces yo te pedí que me mandaras una reseña porque te conozco poco en el ámbito personal, 2, 3 veces que hemos platicado, una reseña personal, y me llamó mucho la atención algunas cosas que quiero que me platiques, ¿no? Primera, y decías, pertenezco a una familia numerosa con 5 hermanos, incluyéndote, y un papá militar, ¿no? Y yo, o sea, eso, aunque puede ser un tema un poco de tabú, normalmente los militares son súper exigentes, pero yo tengo el caso de 2 familiares que son uno de la Marina y otro del Ejército, que en la vida personal son unos pan de Dios, ¿no? Entonces no trasladaron esa exigencia de las Fuerzas Armadas a su propia casa, pero parece que en tu caso sí. ¿Cómo era la relación en tu casa? Sí, efectivamente. Mi papá pues fue militar y en la familia pues siguió el mismo régimen que utilizan en el ejército. Fue muy estricto con nosotros. Gracias a eso, bueno, todos nosotros somos personas muy disciplinadas,
somos personas que pues sabemos seguir reglas, porque eso se nos impuso desde niños en casa, pues poca gente me lo cree, ¿verdad? Porque mi papá a las 5 de la mañana tocaba la diana y todos teníamos que estar arriba. ¿Tocaba qué? La diana, como si estuviera en el ejército. ¿Como en el cuartel? Sí, como en el cuartel, tal cual. ¿En serio? Sí, sí, sí. Entonces, somos muy madrugadores, todos, por ejemplo, yo todos los días me levanto a las 5 de la mañana. ¿Por qué? Porque pues, desde siempre fue así. Y no solamente con eso, sino pues con todo, la disciplina. En el colegio teníamos que ser los primeros lugares no se nos permitía una vida social, por ejemplo. Eso fue un tema difícil, porque fíjate, te voy a platicar eso del tema social cuando fuimos niños y parte de mi adolescencia. No se nos permitía tener relación ni con los compañeros de la escuela. ¿Por qué? Pues porque era así mi papá, pues éramos 4 mujeres y un hombre, entonces Eso explica un poco las cosas, ¿no? Un papá, además de estricto militar, un poco celoso de sus propias hijas. Exactamente. Y bueno, pues estábamos de la escuela a la casa y así, no teníamos libertad de ir a fiestas o de ir a reuniones, o ni con los compañeros de la escuela. Entonces era un régimen estrictamente militar, así es. Cuando teníamos sanciones, que desobedecíamos algo, nos encerraba y tenía un espacio especial en una habitación donde por ahí nos pasaba el pan y el agua. O sea, estaban como arrestados. Exactamente, éramos niños, pero no podíamos desobedecer sus órdenes. Hoy esas reglas y esos paradigmas, esos comportamientos de conducta en el ejercicio de una paternidad hoy serían inaceptables, ¿no? Podrían pasar como violencia, pero acreditadísima, ¿no? Sí, es correcto. Ok, seguramente te dejaron cosas un poco de heridas, pero a ver, desde la perspectiva hoy profesional a 30, 40, 50 años de esos temas, ¿cómo lo ves? O sea, ¿qué te dejó? Bueno, yo pues agradezco esa parte de la educación que nos dio mi papá, y pues mi mamá, pues como mujer de un militar, entonces pues era una persona pasiva, no tenía voz ni voto, porque era el hombre de la casa quien decía y decidía cómo vivir y qué hacer. Enteramente sumisa, ¿no? Enteramente sumisa. Pero pues eso nos hizo personas de bien, finalmente. Eso nos ayudó, como te decía antes, a tener una disciplina férrea. A veces, ahora en vida profesional, me cuesta un poquito de trabajo, por ejemplo, con el personal, que espero que hagan bien las cosas, espero que se cumpla. El servicio a los asegurados es primordial en mi actividad, entonces soy muy exigente. Y ahora trasladas esa exigencia, esa disciplina a tus propios colaboradores, ¿no? Así es. Pero no desde un punto de vista militar. No. O los castigas también, los encierras en la oficina. No, para nada. Y en cuanto tuve un hijo, nada más, en cuanto a la educación de mi hijo, sí marqué reglas, por supuesto, pero pues siendo hijo único, y qué es lo que yo pensé cuando yo tenga un hijo, le voy a dar todo lo que a mí me hizo falta. Incluyendo el cariño, el amor, la atención, el permitirle pues, ciertos lujos que yo no tuve, porque realmente fuimos una familia donde nunca nos faltó el alimento, la casa donde viví, pero punto. No teníamos absolutamente ninguna otra... Grandes lujos. No, ni grandes ni pequeños. Sí, una vida modesta, con un salario de un militar promedio. ¿A qué grado llegó tu papá? No. Fue teniente, así es. Pues no es un grado tan elevado, ¿no? No, pero como él sí vivió por prácticamente toda su vida en el ejército, pues no habría manera de comportarse de otra forma. Oye, ¿y tu mamá? Ya me queda claro cuál fue el rol de tu papá, el de la exigencia, el de la disciplina a niveles, pues, inusitados, ¿no? Sí. Que te dejó cosas buenas, evidentemente. Pero, por ejemplo, allí la mano zurda de tu mamá en la educación o en la instrucción que tú tienes, ¿qué papel jugó? Bueno, mi mamá también era muy exigente con nosotros, no al grado de mi papá, pero también era una cuestión de seguir reglas también por parte de mamá. No era que nos consintiera, porque
pues estaba ahí la supervisión del jefe. Entonces, Sí. no había. Lo que sí definitivamente nos hizo falta a todos, y lo vemos ahora que somos adultos, fue pues las muestras de cariño. Mis papás nunca, bueno, mi mamá al final de su vida, ya cuando ya estaba, pues tenía más de 90 años, ya le decía, mamita, te quiero mucho, y ella decía, yo también te quiero. Pero cuando fuimos niños, no hubo un te quiero de mi mamá, ni menos de mi papá. No se usaba eso, en mis tiempos no se usaba eso. Entonces sí nos hizo falta esas muestras de cariño que después yo tuve con mi hijo. O sea, no sé, aunque absorbiste la disciplina, de todos modos, supiste diferenciar lo que era bueno y trasladar a la educación de tu hijo lo que era verdaderamente valioso y bondadoso, que dice, a ver, si me faltó esto, pues yo sí voy a ser una madre cariñosa. Exacto. ¿No? Aunque no supieras cómo expresarlo, o te costó trabajo. No, bueno, el sentimiento de tener un hijo, tú eres papá, sabes de lo que hablo, no es que estés entrenada o no, te nace, o sea, es un ser que diste a luz y bueno, y lo inundas de cariño y el amor que sientes yo es el amor más grande de mi vida, mi hijo, por supuesto. Bueno, entonces tú eres una muestra de que a pesar de que tengamos ciertos modelos paternales, pues podemos modificarlos, podemos asimilar lo bondadoso, pero cambiar ese patrón y hacerlo con nuestros hijos de manera diferente. No necesariamente criticando, culpando o crucificando a nuestros padres, sino simplemente sabiendo que hicieron a lo mejor lo que podían hacer. O sea, yo creo que en el cuadro de tu papá tan cerrado, pues no había otra forma ni de expresar, ni de educarse, o sea, estaba incluso permitido. No me imagino un militar diciéndole a su capitán, oye, te quiero mucho, ¿no? Sí. Y compadreando, a lo mejor, pero realmente es un ambiente muy macho, muy de reglas, incluso hasta violento, ¿no? Y estamos hablando del ejército de hace muchos años, que no se había abierto a estos temas de derechos humanos, o era un ejército todavía mucho más cerrado. Sí, pero sí. Bueno, ese era un punto que quería platicar contigo, y otro punto que me llamó la atención, porque aquí en esta silla se ha sentado gente que tiene licenciatura, maestrías en el extranjero, muchos estudios, etcétera, pero a mí me llamó la atención que tú tienes una carrera técnica y no te avergüenzas decirlo, ¿no? Tú dices, bueno, yo nada más llegué a una carrera técnica, pero sin embargo, esos son de los motivos que me justificó a invitarte, pero decir, oye, ¿cómo una persona con carrera técnica puede tener este nivel sociocultural, económico y desenvolvimiento social? Porque a pesar de que no tenías amigos desde niña, pues eres una persona muy social. Es más, te lo exige tu propia profesión, porque tienes que estar literalmente saliendo a vender. Entonces tú tienes que venderte como una persona amable, afable, vinculada con las personas. Pero eso te lo dio la vida y no los libros y no la universidad, porque no fuiste a una universidad, tienes una carrera técnica. Platícame un poquito de eso, ¿no? ¿Cómo es que...? Sí, pues mira, por la misma característica de la educación que teníamos en casa, pues mi personalidad, yo creo que, bueno, la tengo prácticamente desde que nací. Entonces, yo he estado, mi papá después que salió del ejército se dedicó al comercio. Él era muy inteligente y se dedicó al comercio. Y yo empecé a trabajar con él desde los 10 años de edad, en los negocios que él tenía. ¿Para el comercio de qué vendía? Lo que todo pudiera. Se dedicaba a vender todo lo que podía. Hizo infinidad de negocios. Y yo trabajé mucho desde niña, pero a mí me gustaba trabajar desde niña. O sea, no me obligaba a ir a trabajar. Él me decía, vamos a trabajar, y vamos a trabajar. Porque a mí me gustaba trabajar. No, ahí sí no era que me obligara. ¿Y te pagaba algo? No me pagaba ni un quinto, ¿No? Nunca me dio ni un quinto, no, claro que no. No ganaba yo nada y pues obviamente iba a la escuela también. Pero, es decir, yo tengo varias características de mi papá en cuanto al hacer cosas, al fijarte algún objetivo, él, por ejemplo, el hacer los negocios le permitió hacerse de muchas propiedades, pero chocábamos
Dicen que en características somos similares, pero chocábamos mucho. Porque él, como militar, también así como nos educó a nosotros, así era con la gente que él trataba. Por ejemplo, se compró muchas propiedades, hizo muchas viviendas, pero abusaba mucho de la gente. Incluso los sacaba a la calle, no pagaban y todo eso. Y a mí eso desde niña no me gustó. No me gustó. Entonces había muchas cosas que yo le pedía justificación por la actuación, lo cual obviamente no había. Aquí se hace lo que yo digo porque yo mando. Pero fíjate, tú le pedías una justificación valorativa. O sea, oye, ¿por qué creías que no estaba bien eso? Y tu papá seguramente tenía una orientación totalmente económica. Exactamente. Decía, oye, si no me deja dinero, pues es esto. Pero no tenía ninguna consideración ética o moral de sus propias decisiones, ¿no? Y eso también lo aprendiste. Sí, entonces ya, no sé, a los 12 años era una lucha constante entre él y yo. ¿A los 12 años? Sí, sí. Que me parece que estoy hablando con una niña que a los 12 años tomaba decisiones, trabajaba y era como muy madura. Hoy yo creo que a los niños de 12 años están metidos en el YouTube o en las aplicaciones, en los juegos y están muy alejados de esta realidad, ¿no? Sí, y mi papá decía, bueno, pues aquí se hace lo que yo digo y a la que no le parezca la puerta está muy ancha. ¿Sí? Entonces, pues eso yo lo entendí desde entonces. Terminé muy pronto, estudié la carrera de contador privado y inmediatamente a los 16 años yo ya trabajaba formalmente porque mi profesor me contrató inmediatamente al terminar la carrera y de allí empecé a juntar mi dinero. Yo ahorraba, ganaba 10 pesos y ahorraba 10 pesos, ganaba 20 pesos, ahorraba 20 pesos, porque yo sabía que mi papá y yo no podíamos convivir en el mismo espacio. Pero yo tenía que valerme por mí misma, no depender de un tercero o de nadie. Porque incluso no teníamos cercanía ni con los familiares. Entonces, yo empecé a juntar todo mi dinero. Y yo todo se lo daba a mi mamá, todo lo que ganaba, ella lo guardaba. A los 19 años me compré mi primera casa. No. Sí. ¿19 años? 19 años. Una casa de interés social, por supuesto. Bueno, por una casa. Pero ya yo decidí salirme de la casa paterna porque yo ya tenía mi casa. A los 19 años creo que yo por lo menos invité unas cervezas a mis amigos por primera vez. Pues no me compré una casa. Sí. Qué admirable eso. ¿No? Bueno, pero mi papá, cuando terminando la carrera comercial, yo quise seguir estudiando. Me inscribí a la escuela, me inscribí a la secundaria nocturna y mi papá me iba y me sacaba de la escuela porque me decía que yo no podía estar en la noche fuera de la casa. ¿Pero no te dejaba estudiar porque fuese nocturno o porque tenía esta idea trasnochada, anquilosada, conservadora de que las mujeres no estudian? Así, exactamente. ¿En serio? Sí, en serio. Entonces tampoco eso estaba yo de acuerdo, y entonces me tenía que salir de casa. Y no me iba a ir, pues no sé, a cualquier parte, ¿no? Yo tenía que tener mi casa. ¿A qué edad te saliste de tu casa? A los 19 años. O sea, a los 19 años te saliste de tu casa y te compraste tu primera casa, con lo que habías ahorrado durante... Desde los 16 años que estuve ahorrando, pero no solamente eso, sino que me llevé a mi mamá conmigo. Porque mi mamá sufría mucho, era muy maltratada por mi papá. ¿Y tus hermanos, hermanas? Y les dije a mis hermanos, mi mamá y yo nos vamos ahí, quien quiera irse con nosotros, pues adelante. Yo también. O sea, ¿provocaste la separación o ya estaban separados? No estaban separados, vivíamos todos en la misma casa, pero mi mamá era un mueble más propiedad de mi papá. Así se usaba antes, o sea, y un militar, y bueno, historias así medias pues feas, ¿no? Entonces, mamá sufría mucho y yo le dije, mamá, yo ya tengo mi casa, ¿te quieres ir conmigo o te quedas aquí? No, me voy. Se fue conmigo mi mamá y al año mi hermano, que era el cuarto, se fue conmigo también a la casa. Y bueno, y desde ahí empecé yo. ¿Y eso no provocó una ruptura con tu padre? Sí, claro, pero claro. Mi papá, bueno, ya teníamos muchos problemas él y yo. Claro. Discutiendo todo el tiempo, etcétera, ¿no? Entonces yo me salí sin avisarle, me salí sin decirle nada, porque iba a ser un problema serio eso, enfrentarme a él. Y por supuesto que hubo una ruptura, mi mamá pues obviamente ya
ya no volvió a verlo, no volvió a estar ahí y ya vivía conmigo a los 19 años. Entonces ya yo me puse a estudiar por mi cuenta y a trabajar, y a lograr los objetivos que yo tenía, porque desde muy niña y desde joven yo me ponía metas, sin saber realmente qué era una meta, qué características debe tener una meta, pero yo ya tenía metas, y una meta fue salirme de mi casa, una meta fue comprarme la primera casa. Oye, antes de llegar un poco a tu tema profesional, es que sigo sorprendido de lo que me estás diciendo, porque realmente me estoy enterando ahorita. En todos los demás invitados de alguna manera sabía un poco su historia y quería yo nada más que la platicaran un poco de manera extendida, pero en este momento yo me estoy sorprendiendo de estas circunstancias tan adversas que me estás platicando, y que no ha sido una vida fácil, muy joven, mujer en un México de los, ¿qué? ¿80s? Sí, no, 70s. 70s, 80s, en donde la mujer no estaba tan inmiscuida en el tema laboral. Y si hoy están cerradas muchas de esas puertas, pues hace 20, 30 años todavía más, ¿no? Y me llama la atención que tú fuiste como tal vez la iluminada, o sea, sí tuviste no un tema religioso de que cayó la luz, sino un tema de conciencia. A eso me refiero con la iluminación, de que tengo que, ante las adversidades, que pues, era un entorno adverso en donde no recibías dinero, pero aprendiste a trabajar, ¿no? Entonces, recuerdo este libro de Padre Rico, Padre Pobre, que una de las anécdotas, que seguramente lo has leído, en donde su padre rico, que no era su padre, Robert Kiyosaki, dice que lo empezó a poner a trabajar, pero sin paga, y él se superindignó. Pero lo que extrajo fue la capacidad de trabajar para aprender. Y tú tal vez con tu papá aprendiste a trabajar, te gustó mucho trabajar y no tenías remuneración, hasta que dices, bueno, ya me voy a estudiar, aunque sea una carrera técnica, y empezaste a trabajar. Y fuiste casi con una vida franciscana, porque ahorrabas el 100% de tu salario, y a lo largo de 3 años te pudiste comprar tu casa, pero sobre todo que fuiste el foco orientador o el faro orientador de tu propia familia. De decir, bueno, yo ya me salí, te sales de esa realidad, y tras de ti se van como cuentas de un collar que se rompe, se empiezan a salir las demás. Y la primera tu mamá, después tu hermano. Y eso ¿qué te dejó? ¿O cómo moviste esos términos familiares después? Porque entonces, no sé si te convertiste en ese sentido, pues en la cabeza de tu familia. Sí, efectivamente, de ahí en adelante, bueno, yo ayudaba, o desde luego dependían de mí quienes estaban viviendo conmigo, pero también ayudaba a mis hermanos. Siempre, a pesar de que yo era la segunda, mi hermana la mayor, mi hermana la mayor y la que sigue de mí, la tercera, porque la más chica muy pronto también se salió de la casa y se quedaron mi hermana la mayor y la que sigue de mí, pero se quedaron siempre bajo el cobijo de mi padre, siempre se quedaron ahí. Entonces yo era la que sacaba adelante a mi mamá y a mis hermanos que ya no estaban ahí, y sin embargo la dependencia que tenían mis otras hermanas de mi papá, siempre les era necesaria ayuda también en ciertos temas, sobre todo económicos, a los que yo les apoyaba. Pero fíjate cómo unos decidieron quedarse. Por la seguridad o por el miedo, las razones que sea, pero se quedaron. Así es. Y tú tomaste la decisión de decir, no más y me salgo, ¿no? Y bueno, pues eso es una decisión de vida. Yo creo que es una de las grandes decisiones de vida en donde tu vida se ha hecho una bifurcación y tomaste pues creo que hoy fue una decisión correcta. Después, ¿cómo terminó la relación? Porque yo sé hoy que tus papás ya no están, ¿no? Sí, ya no. Ya. ¿Y cómo fue la relación después con tus papás? Pues fíjate y la ausencia después de tus papás. No sé si después retomaste la relación con él. Yo busqué a mi papá cuando me iba a casar, porque le pedí que me fuera a entregar a la iglesia. Entonces ahí fue cuando yo lo busqué y él aceptó. Fue cuando me casé, fue a la iglesia, fue a entregarme él, pero fue toda la relación que tuvimos cuando yo me casé.
Después otra vez, yo vivía lejos del domicilio de mi papá y yo seguía con mis objetivos, con mis metas y ya no tuvimos relación. Y hay una cosa curiosa, mi papá se murió a los 101 años. ¿Qué? 101 años vivió mi papá. Cuando yo era muy chica, pues vaya que el ejército lo curtió, porque sí. seguramente. Cuando yo era muy chica, era su consentida antes de que yo me empezara a rebelar. Sí. Era yo la más inteligente, la más trabajadora, la más bonita. Siempre yo me sacaba los primeros lugares en la escuela, etc. Y después, pues, éramos enemigos. ¿Por qué? Porque él no podía soportar que alguien le dijera que iba a hacer cosas diferentes a lo que él decía. Claro. No podías llevarle la contraria. Entonces, a menos de que tuvieras un rango mayor aquí en Solapa, ¿no? Exactamente. Pues no lo tenías, No lo entonces tenía. por supuesto. Entonces, pues me volví su enemiga. Porque cuando yo me salí de la casa, sí fue un poco violento porque se dio cuenta cuando yo me iba a salir y me dijo, vas a regresar aquí a la casa muerta de hambre pidiéndome que te dé de comer. Entonces, nunca volví, por supuesto, gracias a Dios, no necesité pedirle eso. Pero era el que le enfrentara a alguien, que sea su hija, y que saliera adelante sin él, era impensable para él. Pero bueno, yo ya estaba decidida, yo lo hice y así fue. Pero por muchos años, no estábamos comunicados, no teníamos relación, nada. Cuando él ya cumple 90 años, empieza con algunos padecimientos y entonces ahí sí me piden ayuda. Porque no tenía ningún beneficio social ni nada. Entonces yo participaba con mis hermanas a ayudarlo. ¿No estaba en el ISFAM? No sé por qué razón, pero no tenía ningún beneficio del ejército ni nada. Eran muchos años los que después, cuando él se enfermó, muchos años después de que ya se había salido del ejército. Y tiene un accidente y ya se queda postrado en cama. Y al final de sus años ya postrados en cama, era yo su ejemplo. Nuevamente era yo la hija inteligente, la hija trabajadora, la hija pues que era motivo de presumir con la gente que él todavía tenía contacto. O sea, al final sí te lo reconoció. Sí. 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 Qué bueno, te quedó esa satisfacción de que tu propio padre te haya dicho que hiciste lo correcto, ¿no? Sí, así es. Ah, qué bueno. Al final hicimos las paces. Y se fue así. Y así se fue. ¿Y tu mamá? Y mi mamá se fue, cuando yo me casé, mi mamá dijo, no estuvo de acuerdo con mi matrimonio, no le hizo caso y a lo mejor ahí debía haberle hecho caso porque me divorcié. Pero yo siempre he pensado que las decisiones que tomes, pues debes saber que pueden tener consecuencias, o buenas o malas, pero fue tu decisión. Sí, claro. No le puedes decir, es que fue porque mi mamá me dijo, fue porque yo lo decidí. Claro. Y si yo tomé esa decisión y no funcionó, pues ni modo, vamos a seguirle. Pero la decisión fue mía. No he dependido de nadie para que me diga, es que tienes que hacer esto o tienes que hacer lo otro. Yo tomo las decisiones. Y afortunadamente la mayoría han sido buenas. Qué bueno. Y, por ejemplo, de esas malas decisiones que ahorita platicaste, pues una fue casarte con esta persona, tener un hijo, y te divorciaste cuando Eduardo, ¿no? Tenía 5 años. Es correcto. Que justo es la edad de Franco ahorita, ¿no? Fíjate. Sí. Entonces, y cuando los niños tienen 5 años, ya son bastante independientes, pero siguen siendo muy vulnerables, ¿no? Siguen siendo muy chiquitos, y tú en ese momento te divorciaste. Así es. ¿Y qué sentiste? ¿Y qué pasó? O sea, después te echaste a llorar y te hiciste papel de víctima y entonces demandaste pensión alimenticia y todo, o fue un padre presente, pagó todo, o ¿qué pasó? No, fue totalmente al contrario, porque sí, decidí ya divorciarme. El ejemplo que tenía mi hijo de él no era bueno y eso fue una de las decisiones que me orillaron a separarme. Pero, pues sí, nos separamos y no sé, medio año igual y frecuentaba a mi hijo para invitarlo a comer o alguna cosa así y después desapareció. O sea, yo nunca le pedí pensión y nunca, no, porque es lo que te digo, yo afronto mis decisiones. Y él me dijo, ¿te quieres divorciar? Pues olvídate,
no vas a tener absolutamente nada. Pues sí, pero para el Eso no niño, es lo importante para mí. Lo pero el importante niño, para mí es la tranquilidad y yo soy la responsable de mi hijo. Ujú. o sea, él nunca se hizo responsable. Nunca se hizo responsable y yo lo saqué adelante. Yo afronté esa decisión que tomé también y lo saqué adelante y le di, gracias al esfuerzo, al trabajo, pues lo que yo no pude tener. Eso me parece verdaderamente increíble. O sea, padres, pues yo lo veo también, o sea, desde mi punto de vista profesional, es que sí lo veo. Y lo veo padres en donde se van al Oxxo por los cigarros y ya no regresan y dejan familias enteras en la total orfandad, ¿no? Entonces, no solamente no están presentes, ni están presentes de tiempo, sino además de económicamente nunca les importó, ¿no? Y pasan los años, los meses y nunca, literalmente se desapareció y la figura paterna está plenamente ausente. Así es. ¿No? Entonces, pero aún así, ante ese tipo de padres, hay unas mujeres como tú en este caso que dicen, ok, es mi responsabilidad y no necesito de. Así como no necesité a mi padre a los 16 años, yo lo voy a sacar adelante. Y no demandaste nada, porque eres una mujer independiente. Yo creo que ese es el verdadero feminismo que las mujeres tienen. Tú eres un ejemplo de feminismo y de bien entendido. Es de una mujer totalmente autónoma en lo emocional y en lo económico. Y dices, yo lo saco adelante, ¿no? Así es. Pero, iniciaste, pero ¿qué te dejó, por ejemplo, esa huella del divorcio, ¿no? O sea, simplemente esta sensación de que estoy sola y lo tengo que sacar adelante, o ¿qué aprendiste? ¿En qué te equivocaste? Bueno, sí, desde luego entendí que debería de ser más consciente a la hora de elegir una pareja y de conocer más a la persona y no solamente irme por el enamoramiento. Que finalmente esto pues no dura toda la vida y menos si una persona no es responsable. Entonces sí, a conocer un poquito más a las personas para tomar una decisión, sobre todo una decisión de vida. La responsabilidad, ¿no? Así es. Ok. Y inicias, bueno, ya tenías algunos años con Chávez Consultores. ¿Qué es? No, yo todavía y este fue uno de los motivos del divorcio porque yo era empleada, después que te digo que terminé la carrera y todo, y empecé a trabajar en empresas. Yo siempre he sido muy dedicada, muy responsable y me iba muy bien en cuanto al salario. Y rápidamente al entrar a una empresa yo a los 6 meses ya estaba ganando el doble, porque me gusta ser eficiente, me gustaba cumplir de más con mi actividad. Y, pues es que eras casi una pequeña teniente, ¿no? Entonces estabas en una pequeña teniente en un ámbito civil y claramente tenías un desempeño del doble, tal vez, ¿no? Porque te levantas a las 5 de la mañana. ¿Todavía te sigues levantando a las 5 de la mañana? Debes de pertenecer al club de las 5, el libro Club de las 5 de la mañana. ¿No? Sí. Entonces, por cierto, se los recomendamos porque es un muy buen libro de cómo a veces la suerte se reparte muy tempranito, ¿no? Que madruga Dios le ayuda. Literal. Está bien. Y bueno, pero te interrumpí. Yo trabajé por varios años y en una de las últimas empresas yo era la administradora y yo era quien contrataba las pólizas de seguro para la empresa. Quien me vendía las pólizas de seguro era un promotor de GNP y pues se hace un amigo de sus agentes de seguros. Sí, tú haces amigos en todos lados. Y él decía, él sabía que mi meta desde que empecé a trabajar era ser mi propia empresaria, mi propia empresa. Entonces, volverme empresaria. Meta 1, salirte de tu casa. Meta 2, cómprate tu casa. Bueno, casa de tus papás la primera, ¿no? Y meta 3, ser tu propia empresa. Y sí la conviste, ¿no? Y él me dijo, oye, pues esto. Porque le decía yo quiero tener mi propia empresa, pero no tengo los recursos para poner una empresa. Me decía, pues esta es tu oportunidad. Lo único que necesitas es tu talento y tu tiempo. Fíjate, tenía yo un niño de 5 años. Mi esposo se va
y no me da absolutamente ningún apoyo. Y yo decido quemar mis naves por esa meta que tenía de ser empresaria. Y entonces empiezo con la labor de asesora de seguros. En noviembre acabo de cumplir 38 años. Y formo entonces mi propia empresa. Entonces es Chávez García Consultores. Así es como logré otra de mis metas, que fue ser empresaria. Me gusta incluso la frase que has utilizado en el quemo mis naves, que viene de Hernán Cortés, ¿no? Sí. Porque ya no había vuelta atrás a Cuba. O sea, quien se queda acá es porque vamos a conquistar lo que está pasando, esas montañas, y era México, Tenochtitlán. Sí. Y no sabían qué esperaba. Pero es una frase que utilizamos mucho los mexicanos en el sentido de no hay vuelta atrás. Es lo que tengo que hacer y para atrás no voy a voltear porque esa es mi misión. Fundas Chávez Consultores, es una empresa, una consultora de asesores de seguros que cumple 35 años 38. A la fecha, 38 años. Y que tienes cualquier cantidad de reconocimientos, de medallas, creo que ya no te caben en tu oficina, y eres reconocida por muchas aseguradoras a nivel nacional, internacional, y llega un momento en el que ya eres como de las top y tienes así una distinción especial, ¿no? Sí. Pero todo eso no se ha hecho, pues, así de gratis, ¿no? Así de que porque las pólizas no se renuevan en automático. Tienes que estar levantando el teléfono, yendo, viniendo y haciendo una labor personal muy importante. Y yo creo que va mucho de tu personalidad, pero conociendo tu trayectoria, una niña que no tenía habilidades sociales, porque no tenías amigos, ¿cómo lo desarrollaste? Sí, yo también me lo he preguntado, fíjate, ¿cómo pude llegar a esta actividad con ese antecedente que tenía de ser, ya trabajando muy godín, porque dedicándome también exclusivamente al trabajo, y ya cuando tuve a mi hijo, pues a mi hijo, ¿no? Entonces, cuando me ofrecen esto, es aprovechar la oportunidad o dejarla pasar. Esa es otra de las cuestiones que yo siempre sigo, es que aprovecho las oportunidades cuando se me presentan, porque prefiero equivocarme a decir, híjole, lo hubiera hecho. Pero este contacto con las personas, o sea, realmente es que no lo tenías desarrollado, te lo autoimpusiste, ¿Sí? O se te dio de pronto ya de manera natural que sí tenías un don de gente, el don de gente que llamamos, porque es una persona que cae bien y sobre todo muy importante en este ámbito de los seguros, que inspiras confianza. Sí. Porque siempre estamos pensando en que el que nos vende los seguros nos quiere vender lo que le conviene a él y no lo que realmente necesitamos. Así Entonces, es. pero tú y sí inspiras esa confianza y dices, no, esto cancélalo. Claro. Esto no te sirve, esto te está costando más en el retorno, en los intereses, esto es una póliza muy cara, etcétera. Y vendes lo que realmente la gente necesita, porque ahí viene la parte de que si tu papá abusaba de la gente, tú no quieres abusar de la gente, tú quieres ganarte su confianza. Entonces yo creo que no eres una vendedora de seguros, sino es una vendedora de confianza. Igual puede ser un nuevo eslogan para Chávez Consultores, pero sí no lo desarrollaste. Me costó mucho trabajo porque también cuando estaba trabajando, te digo, era muy godín, no tampoco como no tenía el hábito de andar socializando, sí, me costó mucho trabajo, fue muy complicado para mí, pero para mí es más importante la meta y el superar ese problema que hice, pues enfrentándolo. Decidí empezar a buscar gente y sentarme ante las personas, pero obviamente siempre busco la forma de estar debidamente capacitada. Entonces leía mucho desde entonces de las características de un buen asesor, porque una cosa es ser vendedor y otra cosa es ser asesor. Exacto. Y entonces estudiaba mucho, he estudiado muchísimo en estos 38 años y me sigo capacitando, sigo todavía. Hacia allá voy, fíjate que yo fui hace poquito con un doctor y es un doctor grande, o sea, 65, 70 años más o menos, pero de esas que hasta nos caímos también, que hasta me invitó a comer, ¿no? Okay. Así, y entonces, oye, vamos a comer. Sí, bueno, ¿qué día te toca? Y no sé, le dije un día y me dijo no.
porque es jueves y viernes me tengo que estudiar. Y yo, es un médico súper reconocido, cardiólogo de no sé qué, da conferencias, o sea, está a nivel internacional, tiene mucho dinero y se sigue preparando. Eso me causó mucha admiración de que un médico a esas alturas se siga preparando. Y son médicos que leen así tomos en inglés de la arteria número 3 del corazón, no sé qué, porque son súper especializados, pero me causó mucha impresión de que nunca dejan de prepararse, nunca dejan de estudiar. Y tú, ahorita que me estás comentando que tienes una carrera técnica, los seguros necesitan una capacitación enorme, porque por todas las cifras que manejan, por todos los índices, por todos los riesgos, por todas las... O sea, tú me has presentado algunas pólizas, y es que para mí son jeroglíficos porque no les entiendo, pero tú me los explicas bastante bien. Necesitas una capacitación un tanto contable, financiera, y en eso es admirable, ¿no? Porque no tienes esos posgrados, pero has estudiado de tu trabajo. Es que sí tengo posgrados. Tengo 2 posgrados y tiene reconocimiento americano y de Canadá. Uh-huh. Y es el American College, ante un posgrado de especialidad en seguros para personas y un posgrado de finanzas. Entonces sí tengo esos posgrados, porque te digo, Bueno, entonces los omití, pero porque no me los dijiste, ¿no? Porque sí. No te los eres bastante modesta como para no verlos, pero eso fue de las cosas que a mí me llamó la atención. Pero bueno, entonces quiere decir que sí te sigues preparando, incluso a niveles oficiales, digamos, claro, ¿no? Claro, sí. Eso es un gran aprendizaje que la gente tiene que tener de ti. Sí, si quieres sobresalir, si quieres realmente tener la confianza de tus asegurados y de la gente que te recomiendan, uh-huh, debes estar preparado. Uh-huh. Eso es fundamental, porque todo cambia en esta vida, todo. En cualquier actividad, en medicina, en lo que tú quieras, todo cambia. Y si tú no te actualizas, las leyes cambian, no sé cada cuándo, pero muy frecuentemente. Si no te estás actualizando, estás fuera del mercado. Claro. Te quedas, te estancas. Y eso es algo que no va conmigo. Yo nunca he querido decir, pues ya crecí hasta aquí me quedo. No, mi crecimiento es constante. Estoy en evolución todo el tiempo y me tengo que estar adaptando. Uh-huh. Con la cuestión de la pandemia, para mí fue tremendo. Yo toda la vida estaba frente a los clientes. Tú sabes cuántas veces tú y yo hemos estado juntos revisando, uh-huh, tus planes y todo. Y de repente ya no puedes salir, de repente ya se acabó ese hábito de que los clientes te vean, porque también tiene mucho que ver cómo te vean para ver si te tienen confianza. Uh-huh. Y bueno, empiezo a batallar con las computadoras. Tengo que aprender a manejar las computadoras, a meterme al Zoom y pues ni modo, hay que hacerlo. Sí, bueno, todo el mundo nos mandó a la era digital, ¿no? En estas cosas. Okay. Muy bien. Un poco hacia allá voy y para pasar de lo profesional, desarrollo intelectual, profesional que has tenido, pero ahora en el ámbito de tu trabajo diario, comentábamos antes de iniciar la entrevista de que tú también has hecho de tus clientes tus amigos. Claro, no todos, porque dime cuántas pólizas manejas, no sé, por ejemplo. No, bueno, pólizas son una cantidad importante. Clientes manejo 1,500 clientes. 1,500, pues yo creo que esos 1,500, los 1,500 no sean tus amigos, pero sí tienes una cantidad importante a los que después sí te involucras, ¿no? Porque te llaman para tragedias, Virginia, porque tú vendes seguros de coches, seguros de vida, seguros de gastos médicos mayores, y siempre yo he dicho que el mejor seguro es el que no se usa. Y si me preguntas cuándo quieres usar el seguro, nunca, o sea, que no tenga una enfermedad como para que entre el seguro, que no me muera para que entre mi seguro de vida, o no tenga un choque para que entre mi seguro de coche. El mejor seguro es el que no se usa, pero eventualmente a las personas nos pasan cosas. Sí. Y esas cosas les pasan, los accidentes, las enfermedades, las tragedias. El riesgo actualizado, hablando legalmente, es que se actualice el riesgo. Y son cosas feas. Y te involucras de una manera. Entonces, ¿cómo has manejado ese tema en la vida personal? Porque chin, se murió tal. Chin, tuvo un accidente. Chin, tiene cáncer. Fíjate que sí es un tema importante, porque con esa cercanía que llego a tener con mis clientes,
tengo que vivir con ellos porque quiero hacerlo. Y he estado en los hospitales con tratamientos de cáncer. He estado en las funerarias porque me dicen, acaba de fallecer mi esposo, acaba de fallecer mi hermano. He estado con ellos en las funerarias. He estado con ellos cuando han tenido un accidente, porque estoy físicamente con mis asegurados. ¿Y por qué me invitan? ¿Por qué me hacen del conocimiento independiente? Porque van a cobrar las pólizas. Por la estimación que llegamos a tener. Entonces, pues un cliente que tengo también de muchos años que, oye, acaba de fallecer mi mamá, voy para allá, estoy contigo en la funeraria, estoy contigo en el sepelio, oye, acaba de fallecer mi papá, yo te acompaño. Entonces son relaciones, que es lo más satisfactorio de mi trabajo, las relaciones personales que vas teniendo con los asegurados, con los clientes, que no tienen valor. Y lo haces solamente te lo ganas con esa calidad humana que debemos de tener hacia los asegurados, porque hablamos de cosas muy sensibles. Sí. Y tengo muchos testimonios que muchos me han ayudado a hacer unos videos con mis clientes de los testimonios que tienen de esto. Pero así como estoy con ellos y que realmente sí me afectan, porque sí me siento mal. Se me acaba de morir un cliente que lo conocí desde que era soltero y ahorita sus hijos están grandes y acaba de morir de cáncer. Entonces, desde que los estoy acompañando en el hospital, sí sufro, sí me duele. A esa parte voy, sí. Porque te involucras y sabes sí. sus historias. A lo mejor las pólizas las tienen contigo desde hace 10, 15, 20, 30 años y de repente pasa. Sí. Y es que pasa. Sí. Y entonces, pues a lo mejor no quisiéramos contactarte más que para renovar la póliza, ¿no? Sí, pero no sí me involucro con mis clientes, pero también en las buenas, porque me invitan a la boda, porque me invitan al bautizo de su hijo, porque me invitan a celebrar los años de su empresa. Entonces también soy parte de los momentos agradables de los clientes, y sobre todo me da muchísima satisfacción el decirte, Francisco, aquí está tu dinero, ya cumpliste el plazo que acordamos y te estoy entregando los millones de pesos que hayas acumulado. Entonces, ahí es cuando más me aman. Pues que bueno, pero no tenemos cuentas de millones de pesos. Pero bueno, oye, pero lo que tú haces, se me figura un poco no sé si hemos visto, por ejemplo, figuras como esta en donde van los emperadores romanos y atrás una escultura alada que les va sosteniendo la corona de laurel a los emperadores. Y esa figura tenía un significado o tenía una misión que les decía memento mori, es decir, recuerda que eres mortal. Es decir, aunque fueses emperador, aunque tuvieras el poder económico y político, recuerda que eres mortal. Y yo creo que tú, desde el ámbito de los seguros, lo estás recordando constantemente, ¿no? Y yo me acuerdo que contigo, cuando te conozcas, sé que serán unos 10 años, tal vez. Como 15. Y me dices, y porque yo de pronto me di cuenta, o no me acuerdo qué, tú te conocí y me dices, recuerda que eres mortal, tendrás 30 y tantos años, eres joven, pero te puedes morir. Y se nos olvida eso, y tú eres esa figura que va diciendo memento mori. Uh-huh. Pero cuando se actualiza, pues tendrás que voltear con la madre, con los hijos. Con la viuda. Con la viuda, con el viudo. Y lo que quería extraerte hace unos momentos era ese golpe, cómo lo respiras, cómo lo trabajas, porque es parte de tu vida. Es que son dos sentimientos. Uno, sí, desde luego, sí me duele y sí sufro cuando... Bueno, he estado en el lecho de muerte de algunos asegurados porque me llama la esposa y pues eso duele. Pero la verdad es que también la otra cara de la moneda es la satisfacción que te queda. ¿Sabes qué? Porque me han dicho, te encargo a mi esposa. Te encargo a mi esposa. Te encargo a mi esposa. Como si fueses el albacea, sí. El de testamento, Así es. Y como les digo cuando lo contratan, tú no te preocupes, yo estoy para ayudarla.
Esa fue la razón por la que iniciaste esto, así que no te preocupes. Entonces me da esa satisfacción enorme de que realmente el trabajo que hago vale la pena porque estoy ayudando a las personas. Independientemente de que trabajamos por un ingreso, el objetivo principal de nuestra actividad o de la mía es ayudar a las personas. Y ayudo haciendo las cosas correctamente. Sí. Entonces me queda esa satisfacción, aunque pues me duele y lo supero ayudando a la familia. Es tu medicina, que sí. se actualiza el riesgo, que es doloroso, pero tú les das esa consuelo, sí. ¿no? Ese consuelo, por lo menos económico, consuelo, estabilidad de que el futuro que viene será doloroso, pero no tanto, o estarán más protegidos, ¿no? O sea, creo que deberíamos de ser un poco más conscientes de nuestra propia vulnerabilidad, de que de esto se trata, sí. Incluso este programa de hablar de las vulnerabilidades y ser un poco más previsores, ¿no? Sí, yo lo que le digo a la gente cuando estamos hablando de cierto producto es, tú no te preocupes por el cumplimiento, yo voy a estar contigo para que esto se dé, porque las pólizas normalmente son de plazos largos. Sí. Entonces, y realmente se irá a dar. Ahora que estoy pagando algunas becas, me dicen los clientes, es que de verdad yo creí que a lo mejor no iba a ser efectivo esto que me platicaste hace 15 años. Y ahora que lo estoy recibiendo, oye, estoy bien contento. Que bueno, pues ese fue el objetivo de mi acompañamiento, que en las buenas y en las malas tu póliza continúe y logremos ese objetivo que tienes. En caso de las pólizas de fallecimiento, sí le digo a las familias, no puedo hacer nada con el daño moral, con la pena, pero sí te puedo ayudar a resolver lo que se viene económicamente, con la pérdida de tu esposo, tu esposa, tu papá, tu mamá, quien sea. Entonces esto es lo que a mí me consuela cuando pierdo a un cliente o lo estoy viendo en el hospital con cierto padecimiento. Ok. Pues muy bien, Virginia, muchas gracias por compartirnos tus historias, un poco de tu desarrollo y trayectoria profesional. Y quisiera ir ya concluyendo la entrevista y un poco ya hablando de tu hijo, que lo que estamos aquí muchos es que nuestra tarea diaria y cotidiana lo hacemos por nuestros hijos. Hoy tu hijo tiene 35. No, mi hijo tiene 43 años. 43. Pues es de mi edad. Sí, tú podrías ser mi hijo. Podría ser mi madre. Y esa es otra de las metas que te compartí. La más importante de todas mis metas. Y finalizamos, qué bueno que recuperaste, porque entonces finalizamos con tu cuarta. Mi cuarta meta y la más importante de mi vida, que fue el tener un hijo, el ser madre, y el proporcionarle muchas cosas que yo no tuve y darle la oportunidad de que él se desarrollara profesionalmente donde él quería. Entonces, él egresó del TEC de Monterrey y es una excelente persona. Es un ser humano también que, o sea, desde pequeño me ha escuchado acerca de lo que hago. Y cuando él estaba en la prepa me dice, mira mamá, ni creas que yo me voy a dedicar a los seguros cuando termine mi carrera. Sí, mijito, tú vas a estudiar lo que tú quieras y te vas a dedicar a lo que tú quieras. Eso tú lo vas a decidir. Empezó a trabajar conmigo en el despacho cuando todavía estaba en la carrera. Y cuando terminó la carrera y empezó a buscar trabajo, ¿qué es que dijo? Mamá, me pagan 14,000 pesos mensuales. En un día me los gano aquí. Entonces, tú decides, mijito. Y mira, es un exitoso agente de seguros también hoy en día. ¿Sí? Esa es otra de las satisfacciones que tengo de mi actividad. ¿Y trabaja contigo o...? Trabaja en la empresa, sí. ¿Sí? Sí, okay. Sí. Un poco para ir perpetuando la empresa él va a ser familiar. el heredero de... Sí, claro. Claro, ¿y eres exigente también con él en términos de metas, de proyectos? Sí, somos diferentes, él y yo. Sí, él trabaja a su ritmo, él tiene sus propios objetivos, pero y yo sigo siendo igual en cuanto a las metas que sigo teniendo, pero cada uno respetamos nuestra forma de trabajar.
trabajamos juntos, pero él toma sus decisiones, yo tomo las decisiones y ahora estoy en una nueva etapa. Rápidamente te comento porque he sido 38 años asesora de seguros, pero hace un año me convencieron, y mi hijo, uno de ellos, a volverme promotora, además de asesora. Es decir, ahora yo ayudo a otros asesores de seguros a lograr sus objetivos, para que la experiencia que tengo, todos los conocimientos que he adquirido, se los pueda transmitir a otros asesores que estén empezando o que no se han podido desarrollar, a que logren sus metas. Y esa es hasta ahorita mi última faceta. Pues bueno, Virginia, creo que eres un ejemplo de vida y eres un ejemplo de dos cosas, del triunfo de la voluntad, de no tener una infancia tan lúdica, tan libre, tampoco tan castigada, tan disciplinada a grados exagerados, y al final triunfaste y porque has conseguido tus metas, pero nadie te las ha regalado, ha sido un fruto de tu propia voluntad. Y el también que te apasiona lo que haces, y se nota cuando uno está en un escritorio contigo platicando de los temas, y que has creado y has tenido a un hijo de buenos valores, y que aunque no lo condujiste a que fuese agente de seguros, hoy lo es. Yo recuerdo que tengo en el cuarto de mi hijo de Franco, tiene un cartelito que dice: sé lo que quieras, nada más sé uno de los buenos, ¿no? Entonces yo no quiero que sea abogado, que se tome sus propias decisiones, y tú lo has hecho con tu hijo, ¿eh? Y finalmente regresó al nicho, que no está mal perpetuar esta empresa familiar que mucho te ha costado, ¿no? Así es. Entonces debo de felicitarte, me honra mucho tu presencia, gracias por compartir estas experiencias, porque de pronto hablar de un papá así, y de un divorcio y de todas las penas que has pasado, incluso con tus propios clientes, etcétera, pues no es fácil. Y yo creo que le has dejado a todas las personas un gran sabor de boca, y quisiera que cerraras con una pregunta. O sea, ¿qué le preguntarías a quien nos escucha para que se lo plantee en su vida cotidiana? Sí, bueno, la pregunta que les haría es, ¿cuál ha sido su reacción cuando se les ha presentado alguna situación inesperada o desagradable? ¿Cómo han solucionado esa situación de vida cuando esa se presenta? Porque todos tenemos situaciones que se nos presentan en la vida. Entonces, yo les preguntaría, ¿cuál ha sido tu reacción? ¿Cuál ha sido cómo saliste adelante de esas situaciones que no son tan agradables en la vida? Utiliza, y a lo mejor te la respondo, pero utiliza esas situaciones no agradables, cuestiónate si has reaccionado bien o has reaccionado mal, para hacer de esa propia reacción una escuela, ¿no? Y tener ahí aprendizaje en el resultado, ¿no? Es correcto. Bueno, pues es correcto. Entonces pregúntense si han reaccionado bien ante esas circunstancias. Pues bueno, Virginia, muchísimas gracias. Yo creo que le va a gustar mucho a la gente, a nuestros seguidores y a tus escuchas, tu vida, tus experiencias. Y muchas gracias por estar otra vez acá en Hablemos Franco. Denle clic a me gusta y a la campanita para recibir notificaciones, y nos vemos en el próximo capítulo de Hablemos Franco.